Un cordial saludo, queridos amigos, les habla Fernando Cheye. Para mí es un gusto dirigirme a todos ustedes en este día que quiero que sea el día inaugural de una serie de videos que pienso comenzar a compartir con ustedes, una serie de videos en los que iré difundiendo mi material literario, sobre todo mi material ensayístico. He visto en estos últimos tiempos cómo fundamentalmente los periodistas de opinión de los distintos periódicos no solo difunden sus textos en los periódicos, sino que después se graban leyéndolos. Esto me parece muy importante porque es una forma de visibilizar, de darle circularidad a los textos y llegar a un montón de público que por cuestiones de tiempo, por las que sea, por ahí no lee los textos, pero sí los puede escuchar. Entonces, bueno, yo pensé que bueno sería grabar aquellos análisis literarios desde los primeros, desde los de El cuento fantástico en el Río de la Plata, los de El cuento latinoamericano en el siglo XX, los de las otras realidades de la ficción, los de cadencias que el aire dilata en la sombra, los de Palabra en el tiempo, los de todos mis libros de ensayos, de artículos literarios, y también los textos pertenecientes a este libro que les vengo a presentar la noche de hoy. Hoy quiero hablarles de la presentación en físico del libro titulado Algo así como un misterio sobre la poesía de Federico García Lorca. Se trata de un texto ensayístico compuesto por 8 artículos que ya ha sido presentado el año pasado. Lo presenté aquí en la fiesta del libro de Cúcuta con la participación del presidente de la Asociación de Escritores de Norte de Santander, el señor Ciro Alfonso Pérez. Ahí hablamos del contenido del libro, hablamos de lo que a mí me había motivado para escribir una obra sobre la poesía de Federico García Lorca, hablamos también de las características de mis textos ensayísticos, pero en ese momento todavía el libro no estaba en físico. Ahora sí, gracias a un emprendimiento cultural que se viene dando desde el año pasado, un año muy complejo en muchos aspectos, el año 2020, pero lo que tiene que ver con el trabajo editorial, con el surgimiento de una nueva editorial desde aquí, desde la ciudad de Cúcuta, del norte de Santander, la editorial Palabra Escrita, fue un año muy productivo. Los que de alguna manera siguen mi trabajo han visto cómo yo he publicado mis distintos libros, los de poesía, los de ensayo, los de cuentos, bajo un sello editorial propio que se llama Palabra Escrita. Después de pensar mucho qué hacía con la publicación de determinados textos, yo decidí emprender ese movimiento editorial que no solamente se reduce a la publicación de libros en digital, sino que cuando se me dio por realizar un blog que funcionara como una bitácora donde de alguna manera convergieran textos periodísticos, textos ensayísticos, textos poéticos, cuentos, yo lo llamé a ese lugar, a esa bitácora, a ese blog, Palabra Escrita. Después, en la Universidad Francisco de Paula Santander, cuando dirigí el taller literario, también le llamé Laboratorio de Escritura Palabra Escrita, y Palabra Escrita también se llamó el segmento literario que llevé adelante por 2 años consecutivos junto con mis amigos José Ignacio Cáceres Serna, el pintor y poeta norte santanderiano, y también con la poeta Liliana Janet Barón Villamizar. Estoy hablando del programa Diáspora, que se transmite por la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. O sea que Palabra Escrita se fue de alguna manera como institucionalizando
alrededor de mi trabajo literario. El año pasado, después de unas reflexiones, después de haber conversado con muchos amigos, llegué a la conclusión de que el material literario también tiene que tener una difusión no solamente digital, que se conozcan por las redes, que se vendan a través de plataformas como Amazon, sino que hay un montón de personas que todavía siguen demandando el libro en físico, la obra en físico, por distintas razones, ¿no? Y así surgió la editorial Palabra Escrita. No surgió con un libro mío, surgió la primera publicación de Palabra Escrita fue con este libro titulado Arquitectura del Silencio, tributo a los poetas mayores de Jorge Alfonso Cabas, un poeta, abogado del departamento del Magdalena. Es un poemario muy bueno, dividido en 3 secciones. La sección más importante, o por lo menos la que abre el libro, es la que lleva por título Arquitectura del Silencio, título que es el de la obra en general. También después en el 2020, pero a mediados de 2020, surgió este libro del poeta y docente Ober Adelso Mendoza Sanguino. Se titula Migrantes. Son 15 relatos que transcurren en el municipio de Tibú y que habla de la migración, de una ola migratoria venezolana a Colombia. No de esta ola de ahora, sino de una anterior. Un gran libro de relatos muy rico de leer. Ya casi cuando finalizaba el año 2020, vino este gran libro de Jorge Meléndez Sánchez, El solar de la cocota, que es un estudio del municipio de Ocaña, de los 450, este año se cumplieron 450 años de la fundación del municipio de Ocaña. Y este libro se publicó en ese contexto. Tuve el gusto de participar el 14 de diciembre, para ser más exacto, del 2020, fue que fuimos con un grupo de amigos de aquí a Ocaña a presentar este libro de Soledad de Cocota a la ciudad de Ocaña. Este es un libro que va a tener una gran difusión, una gran visibilidad y viabilidad también este año 2021. Pero si miramos por las condiciones sanitarias del año pasado, el único libro que tuvo una presentación como tal fue el de Migrantes, el de Ober Adelso Mendoza, que es un libro que tuvo una difusión muy grande, sobre todo en los colegios. Ober es profesor de colegio y se vendió muy bien en esos ámbitos. Arquitectura del Silencio no se ha presentado como tal, y El solar de la cocota tampoco lo hemos presentado como tal, si bien ya está a la venta, ¿no? En Ocaña lo pueden conseguir en las distintas librerías y también por parte de algunos particulares que tienen el libro, y también ese libro lo pueden conseguir se pueden comunicar con el teléfono o con la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Ya casi cuando finalizaba el año de 2020, el año pasado, llegó entonces este libro que es el que voy a presentar hoy, el que voy a compartir con todos ustedes, que se llama Algo así como un misterio, estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca. Este es un libro que es el resultado de una serie de análisis literarios que yo he venido publicando en distintos medios, fundamentalmente y en primer lugar en la revista Va de Nuevo de Uruguay, pero que después se han difundido en otros medios. Este libro, si se quiere, es una continuación de un trabajo ensayístico que viene desde el cuento fantástico del Río de la Plata, sigue en el cuento latinoamericano del siglo XX, bueno, y los otros libros de ensayo, pero fundamentalmente es una continuación
del libro publicado en el 2019, Palabra en el Tiempo, que es un estudio crítico y analítico de la poesía de Antonio Machado. ¿Cómo está compuesto este libro? Está compuesto por 8 artículos. Si voy a leer, yo quise seguir la estructura que seguí en el libro de Machado porque me pareció que había logrado lo que yo quería, ¿no? Mi interés siempre en el acercamiento a la literatura no es tanto a la parte histórica, biográfica, sino a la parte textual, al análisis de los textos, a la parte estilística. Entonces, en el de Machado, yo había estudiado en un artículo de la generación del 98, en un artículo titulado Caminando hacia la poesía de Antonio Machado, después en un segundo artículo, características de la poesía de Antonio Machado, que son diferentes en un libro que en otro, menos diferentes que Lorca, pero que son diferentes en un libro que otro. No es lo mismo Soledad de Galerías y otros poemas de 1903 que Campo de Castillos, por ejemplo. Y después, entonces elegía analizar literariamente distintos poemas de Antonio Machado. Eso es lo que yo quise hacer también en este libro de Federico García Lorca. Tomar un artículo titulado Caminando hacia la poesía de Federico García Lorca y en lugar de hablar de la generación del 98, hablar de la generación del 27, tomar un segundo artículo sobre las características de la poesía de Federico García Lorca, que sí son bien diferentes de un libro a otro. Si reparamos en los primeros libros, en esos libros de influencia modernista, ¿no? Influencia también de Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Rubén Darío, los poemas anclados de alguna manera en una tradición popular andaluza, pienso en poemas del Cantejondo, pienso en Romancero Gitano, quizás su libro fundamental, y después los libros que están marcados por las vanguardias, como Iván del Tamarín, como Poeta Nueva York, también el fundamental de Federico García Lorca. Todo eso se estudió en ese artículo titulado Características de la poesía de Federico García Lorca. Y después la idea era estudiar su obra en 6 análisis literarios de distintos poemas. Pero no fueron 6, fueron 5, porque me parece tan importante Poeta Nueva York como obra, que decidí estudiar ese libro únicamente en un artículo y discutir, dialogar, exponer mis puntos de vista acerca del concepto de surrealismo y si hay surrealismo o no hay surrealismo y qué características tiene Poeta en Nueva York. Entonces el libro está compuesto por 8 artículos. Caminando hacia la poesía de Federico García Lorca, las características de la poesía de Federico García Lorca, 3 estudios de 3 poemas de quizás su libro más conocido, El Romancero Gitano. Sus libros más importantes indudablemente son El Romancero Gitano y Poeta Nueva York. Entonces yo elegí 3 poemas del Romancero Gitano, un texto que estudia únicamente a Poeta Nueva York y después 2 análisis literarios de Poeta Nueva York, ¿no? Con lo que creo que pude decir lo que yo quería, analizar aquellos textos que a mí me parecían más importantes y dar mis puntos de vista. Siempre que hay una selección de textos, que hay una elección, hay cierto grado de injusticia y habrá quienes piensen, bueno, pero estudió este, pero no estudió aquel. No estudió, por ejemplo, Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía y estudió El romance de la luna luna. Bueno, yo no quería hacer un libro muy extenso y como es un libro justamente de análisis literario, eso que les acabo de comentar llevó 120 páginas, que es este libro, que es un libro accesible de leer y yo no quería extenderme demasiado. Entonces creo haber dicho lo que quería sobre la poesía de Federico García Lorca, estudiándola, mostrando por qué yo creo que Federico García Lorca es un poeta fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer el día de hoy, en este primer video de lo que será una serie de grabaciones de los ensayos literarios como les comentaba?
es, más allá de hablar del contenido del libro, compartir con todos ustedes la lectura de uno de los análisis literarios que están presentes en el libro. Una de las 8 partes que componen el libro, algo así como un misterio. Del romancero gitano, un texto publicado en la revista de Occidente en el año 1928, yo elegí 3 poemas que me parecen fundamentales. Primero, un romance mítico, de características míticas, quizá uno de los más conocidos, importantísimo, que es el romance de la Luna Luna. Es un romance que abre el libro y que de alguna manera ya plantea el clima y el espacio en donde donde van a transcurrir los hechos. Digo donde van a transcurrir los hechos porque son poemas, si bien son líricos, tienen un fuerte componente narrativo. Son poemas herederos de los clásicos romances anónimos del siglo XIV. ¿Qué fue lo que hizo Lorca? Fue tomar esa estructura clásica de versos octosílabos del romance del siglo XIV y incursionar con recursos estilísticos mucho más modernos. Y por supuesto que lo firmó. Ya no son textos anónimos, sino que pertenecen a Federico García Lorca. Y de alguna manera ancló lo que sucede en esos romances en el pueblo andaluz, en Andalucía, en la cultura gitana, fundamentalmente, que es una parte de la cultura andaluza. Otro texto que estudié también de romanceros gitanos fue el romance de la casada infiel. Yo lo vi como necesario estudiarlo, un texto bellísimo, que quizás se aparta un poco de la temática fundamental del romancero gitano, pero quizás es el texto más conocido, no solamente del romancero gitano, sino de la obra poética de Federico García Lorca. Entonces yo veía como fundamental decir algo sobre ese texto, el romance de la casada infiel. Y finalmente estudié también del romancero gitano, el romance de la pena negra, porque yo considero que en ese romance está, de alguna manera, lo fundamental, la temática fundamental de todo el romancero gitano, es la figura de Soledad Montoya, la protagonista de este romance de la pena negra. Yo creo que es el poema quizás más importante de la obra El romancero gitano. Esta justificación que he hecho para la elección de los textos del romancero gitano también la podría hacer para los textos elegidos de Poeta en Nueva York. Pero bueno, la idea mía hoy es compartirles la lectura, y ya me estoy extendiendo mucho, sino de el romance de la pena negra perteneciente al libro publicado en 1928, El romancero gitano, de Federico García Lorca. Entonces, estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca 3. ¿Y por qué 3? Porque había estudiado ya anteriormente el del romance de la Luna Luna y el romance de la casada infiel. Y los otros 2 artículos anteriores, el de Caminándose la poesía de Federico García Lorca, que estudia la generación del 27, y el de las características de la poesía de Federico García Lorca, no son estudios críticos y analíticos, sino que son más bien estudios, si se quiere, investigativos. Romance de la pena negra, tercer análisis literario del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Continuando con los análisis literarios de la poesía de Federico García Lorca, estudiaré en esta oportunidad el romance de la pena negra. Es el 7º poema del romancero gitano y está dedicado al gran intelectual granadino José Navarro Pardo, amigo personal de Federico y también contertulio en el Rinconcillo,
la famosa tertulia que tuvo lugar en el desaparecido Café Alameda de Granada entre los años 1515 y 1529. En una primera instancia, Federico García Lorca tuvo la intención de titular el poema como Romance de la Pena Negra en Jaén. Así se lo hizo saber a su amigo Melchor Fernández Almagro en una carta escrita en Granada fechada a finales de enero de 1926. Les recuerdo aquí que el Romancero Gitano se escribió entre el 24 y el 27 aproximadamente y se publicó en el 28. Posteriormente decidió quitarle la localización geográfica al romance, quizá no lo vio como algo necesario, ya que en el desarrollo del texto se hace referencia a las tierras de aceitunas, que es el cultivo característico de ese municipio andaluz. Así que vamos a darle lectura a Romance de la Pena Negra, que está dedicado, como dije, a José Navarro Pardo. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quién pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin se encuentra la mar y se lo traga a las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca, qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba, qué pena, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona, oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh pena de cauce oculto y madrugada remota. El tema del poema es la pena gitana, encarnada, representada en el personaje de Soledad Montoya. Es un tema que ya está señalado desde ese título, que podríamos calificar casi de epónimo, porque la pena negra, la pena gitana, es como un gran personaje que está presente dentro del romancero gitano, pero fundamentalmente en este poema. Por esta razón, este quizás sea para mí, como les dije, el poema más importante de la obra. Me parece interesante recordar, antes de comenzar el estudio del texto, unas palabras vertidas por el propio Federico García Lorca en la conocida conferencia recital del romancero gitano, esta conferencia que fue publicada en el número 77 de la Revista de Occidente en agosto de 1969 y que aparece en las obras completas del autor, no está fechada. Mi investigación me lleva a decir que es de 1934, unos cuantos años después de la publicación del libro. Esto lo descubrí leyendo los manuscritos mecanografiados de las conferencias y la obra en prosa que se encuentran en los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca. Allí dice Federico, hablando del romancero gitano en general, dice: un libro donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío. Un solo personaje que es la pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que ver con la melancolía, ni con la nostalgia, ni con ninguna aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre. Pena andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Porque Soledad Montoya no es que padezca la pena, sino que es la pena negra. Podríamos decir que este es el poema más representativo de la obra.
Soledad es una mujer arquetípica de la comunidad gitana. Esto lo estoy diciendo yo, perdón, no Lorca, porque me olvidé de cerrar comillas después de la palabra comprende. Muy diferente a una mujer como la del romance de la casada infiel, al que ya me referí, texto que ha sido estudiado anteriormente. Detengámonos en otras palabras al respecto de la misma conferencia recital. Comienzo la cita. En contraposición de la noche marchosa y ardiente de la casada infiel, noche de vega alta y junco en penumbras, aparece esta noche de Soledad Montoya, concreción de la pena sin remedio, de la pena negra, de la cual no se puede salir más que abriendo con un cuchillo un ojal bien hondo en el costado siniestro. La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. No es angustia, porque con pena se puede sonreír, ni es dolor que ciega, puesto que jamás produce llanto. Es una ansia sin objeto, es un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte, preocupación permanente de Andalucía, está respirando detrás de la puerta. Fin de cita. Este poema, como todos los del romancero gitano, es un romance, una composición poética de versos octasílabos con rima asonante en los versos pares. Está compuesto de 46 versos separados en dos partes por un asterisco en la edición original, en algunas otras ediciones no trae ese asterisco. La primera parte es una estrofa de 38 versos y la segunda una de 8. Este también es un romance que está estructurado básicamente en cuartetas, aunque no estén separadas en estrofas. Si miramos con atención, descubriremos que, dejando de lado los versos 9 y 10, que son los que encierran la pregunta que da lugar al diálogo, los demás versos están estructurados de forma cuaternaria. Internamente podemos encontrar tres momentos claramente diferenciados en el poema. El primer momento, del verso 1 al 8, es la presentación de Soledad Montoya en relación con el ambiente. El segundo momento es el núcleo del romance, es el más extenso y a su vez el más importante del texto, con características líricas, narrativas y hasta dramáticas. Va desde el verso 9 hasta el 38, con el que se cierra la primera estrofa y abarca el extenso diálogo que se da entre una voz mesurada y Soledad Montoya. Y lo digo de esta manera porque no necesariamente tenemos que vincular la voz que dialoga con Soledad con la voz poética narrativa que presenta la protagonista en el primer momento y que regresa en el cierre de la composición en el breve tercer momento que va del verso 39 al 46 para volver a poner en relación la pena con los gitanos y hacer de Soledad Montoya un símbolo. Primer momento, comencemos. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. El comienzo del poema nos sitúa en una atmósfera coherente con lo que plantea el título. Se inicia en la noche, que es la hora de más dramatismo, es la hora de las tragedias, pero no estamos aquí en la alta noche, sino en un momento de transición hacia el amanecer. Podríamos decir que lo que encontramos en el comienzo del romance es una doble transición. La de la noche cerrada hacia la aurora, presentida en el canto de los gallos, y la de Soledad hacia la ciudad, ya que la gitana viene regresando del monte. Se abre el texto con una metáfora sinestésica bellísima, dice, la de las piquetas de los gallos, porque al menos para mí esas piquetas de los gallos no solo aluden a los picos en la tierra clavado, sino también a sus cantos. Hay un doble vínculo allí, piquetas por picos y también por lo agudo del canto. Pero lo curioso es, ya sea que tomemos cualquiera de estos dos vínculos, que el canto de los gallos o sus picos en la tierra intentan encontrar la aurora, desenterrarla. Es como si la luz del sol, en esta visión poético-mítica de la realidad, estuviera clavada en la tierra y los gallos,
elementos mínimos de la naturaleza, fueran los responsables de la aparición de lo más grandioso, o sea, de la aurora. Dice Cavan en presente, de manera que todavía están buscando, no la han encontrado. El uso del presente en este poema es un acierto porque nos acerca a la situación, nos la vuelve simultánea a la lectura, nos crea la sensación de estar allí en ese mismo instante. Hay una simultaneidad entre la búsqueda de los gallos y el regreso de Soledad, que también casualmente está regresando de una búsqueda, ya que viene del monte de buscar a su persona, como dirá más adelante. Hay un hiperbatón que posterga la aparición de la protagonista, de manera que cuando aparece, todo el peso de los versos anteriores recae sobre el nombre tan significativo, Soledad Montoya. Esta mujer, cuyo destino parece estar marcado en su nombre, Soledad, fue al monte en plena noche, ya que en el comienzo del poema, cuando se acerca el alba, ella viene bajando de la espesura. Este es un elemento que nos muestra el desasosiego que la abruma, la angustiosa que resulta ser su búsqueda, porque se trata de una incursión nocturna en el monte oscuro donde poco se puede llegar a encontrar. De manera que ese monte oscuro que ella lleva hasta en el apellido no es algo solamente exterior. La oscuridad es algo que la rodea, pero también que la habita. De forma magistral y con una gran economía de recursos, el poeta logró crear en la primera cuarteta del poema una situación, un ámbito exterior propicio. Nos presentó una pena sin amanecer. Veamos la segunda cuarteta. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. La creación del personaje está hecha completamente de forma metafórica. Hay una descripción física, pero con implicancias en el estado anímico de la protagonista. También hay un paralelismo psicocósmico, una analogía entre lo que es la pintura del personaje y el cosmos que la rodea, un ambiente natural que potencia el drama que está viviendo. Lo primero que se nos dice es que el color de su piel es como el del cobre. Aquí me gustaría detenerme en dos aspectos, en la referencia a los metales, que es una constante en el romancero gitano, ya que, como sabemos, los metales son un material de trabajo de la gitanería, y también me parece significativo el adjetivo amarillo, con que se alude al color de la piel, porque este es un color que casi siempre está cargado de connotaciones negativas si de piel hablamos. De manera que es válido pensar que quizá la tonalidad natural de Soledad no sea esa, sino que, como es víctima de un padecimiento, está pálida, más enfermiza, más amarillenta. Por otro lado, se nos dice que esa carne huele a caballo y a sombra, que es una construcción completamente lógica desde el punto de vista gramatical, pero que la sentimos como ilógica desde el punto de vista semántico, ya que se puede oler a caballo, pero no a sombra. Sin embargo, como aquí estamos en el terreno de la poesía, sí se puede oler a sombra, y la pena de Soledad es tan intensa que no solo se puede ver, sino que también se puede oler. Recordemos que Soledad viene del monte oscuro y que también lleva en ella la oscuridad, y eso es tan perceptible que es algo que se puede oler, es como si fuera una secreción de su cuerpo. Pero el primer olor que se nos dice que emana el cuerpo de esta joven mujer, en ese verso con el verbo lidido, es el olor a caballo. Lo que no solo nos vuelve a traer, como sucedió con el cobre, el mundo de la gitanería, sino que nos sugiere que el cuerpo de esta gitana está cargado de una fuerza salvaje, instintiva y pasional como la de un caballo. En los dos versos finales de la cuarteta se le suma lo olfativo, el elemento visual. Siguen apareciendo elementos del mundo gitano. Ahora nos encontramos con el yunque, ¿no? Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas, lo recuerdo. Es como si diferentes características de la vida gitana estuvieran presentes en el cuerpo de Soledad. El cobre, el caballo,
el yunque. Pero es muy significativa la metáfora de asociar los pechos al yunque, porque se asocia algo erótico, algo que además está vinculado a la vida, que da vida, con un objeto que carece de ella. El yunque, si se quiere, podría aludir a la plenitud física de la mujer por la firmeza de sus pechos, pero no es algo cálido, todo lo contrario, es algo frío, algo que no tiene vida. Los pechos de Soledad Montoya, tristes, ahumados como toda ella, están muertos en vida y no cantan, aunque sean duros como el yunque y redondos como esas canciones que solo pueden gemir. Porque hay allí, al final de la cuarteta, una magnífica hipálaje sinestésica que hace que el adjetivo redondos, característica propia de los pechos, se desplace y termine calificando de redondas a las canciones. Y hablo de hipálaje sinestésica porque allí lo auditivo adquiere una forma para darle a la protagonista una imagen de sensualidad inherente. Lo contradictorio del caso es que la plenitud física de Soledad, tristemente, no está acompañada por una plenitud vital. El segundo momento empieza con esta pregunta. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? El segundo momento del poema se abre con la voz poética que interroga a Soledad. Es una voz que no se sabe de dónde viene, que no tiene una imagen física, que no responde a nadie. Esta es una técnica que la podemos ver en algunos romances tradicionales y también en algunos del propio romancero gitano, como en el de la muerte de Antonito del Camborio, por ejemplo. Allí la voz del personaje, recordemos, le llama al interlocutor Federico García, y el propio Federico García Lorca dirá en la conferencia recital del romancero gitano ya citada que Antoñito es el único de todo el libro que me llama por mi propio nombre en el momento de su muerte. De manera que, si seguimos esa lectura, podríamos interpretar que esa voz incorpórea responde a la del propio poeta. Pero bueno, como sea, lo cierto es que la voz que dialoga con Soledad la podemos caracterizar como una voz amena, mesurada, consejera, entre otras cosas, pero a ciencia cierta no la podemos identificar con la voz de alguien en particular, porque bien, como dije cuando me refería a la estructura del romance, podría ser la misma voz que abre y cierra el poema, como podría no serlo. Lo cierto es que esta voz va a cambiar la técnica que el poeta venía utilizando en el romance y le va a imprimir un carácter dramático al comenzar con el diálogo. Esta es otra técnica de los romances tradicionales. Recordemos, por ejemplo, el romance del enamorado y la muerte. Sigo. En la pregunta que abre el diálogo, la de los únicos dos versos que no forman parte de una cuarteta, encontramos una voz convencional que desde el principio va a representar la sensatez. Es una voz que demuestra simpatía y compasión por Soledad y que se dirige a ella por el hecho de que le llama la atención que la muchacha se encuentre sola en un lugar tan inhóspito y en una hora tan inapropiada. Respuesta de Soledad. Pregunte por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. La respuesta de la protagonista no se corresponde con la preocupación de la voz que la interroga. Es una respuesta cargada de rebeldía, de despecho y de orgullo. Lo importante del diálogo dentro del texto es que es una técnica que permite que Soledad se manifieste. Y lo que va a establecer es un contraste entre la voz sensata que la interroga y la irreverencia absoluta de la gitana. La voz muestra una simpatía hacia Soledad, pero no puede hacer nada por ella porque ante un requerimiento movido por la inquietud, lo que recibe es una respuesta desafiante y soberbia de alguien distante que no está dispuesto a admitir ninguna clase de controles. El contraste, el choque, se va a establecer porque esa voz amistosa
le pregunta a Soledad por lo lógico y la pena de la gitana suele trascender ese terreno. Para ella, el andar sola en la noche es lo de menos frente a la pena negra que la atormenta. La joven gitana no es dueña de sí misma, es la pena la que la posee. No es que esté apenada, ella es la pena misma. Y las redundancias en la respuesta de Soledad son una muestra de la falta de claridad que tiene y de la necesidad de obtener lo que no puede. Esto la desespera y hace que rechace cualquier tipo de tratamiento amistoso. Por 2 veces cae en reiteraciones, cuando dice pregunte por quien pregunte y cuando dice vengo a buscar lo que busco. La pena la tiene enajenada. Al decir vengo a buscar lo que busco, muestra claramente que no ha encontrado lo que busca. No dice vengo de buscar, dice vengo a buscar. Esto es una muestra de que la búsqueda sigue. De todas formas, ella dice que viene a buscar la alegría, su alegría y su persona, señal de que quiere vivir, de que no se da por vencida, pese a lo que la atormenta. Vuelve la voz mesurada a decirle: soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga a las olas. Frente a la rebeldía de la gitana, la voz poética se muestra compasiva. Sin duda que le interesa la realidad de Soledad y se ve afectado por ella porque le llama soledad de mis pesares. Y como sufre por lo que le puede llegar a pasar a la muchacha, la aconseja, le advierte de los peligros que puede llegar a correr si continúa con esa actitud soberbia e irreverente. La advertencia que le hace es que si no cambia de actitud, lo que le espera es la muerte, porque el caballo que se desboca termina en la mar y allí es devorado por las olas. Es muy significativo que la voz poética haya elegido el símbolo del caballo para mostrar la pasión arrebatada de Soledad. Del caballo es un símbolo de la pasión, de los instintos irracionales, y el mar es un símbolo de la muerte. Recordemos aquí los famosos versos de Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Esa voz poética, llena de simpatía, de compasión, que representa el equilibrio, la sofrosine, dijeran los griegos, trata de ayudar a Soledad, pero claro, nada puede hacer porque la pena negra es algo que escapa al control de esta muchacha y al de cualquier gitano. Responde Soledad Montoya: no me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Esta cuarteta contiene la reacción de Soledad Montoya a la advertencia hecha por la voz poética con la que está dialogando. Hace referencia explícita al padecimiento de la pena negra. Soledad no quiere que le nombren el mar porque sabe que su pena nada tiene que ver con el mar, sino que brota de la tierra. El mar es algo opuesto a su pena, a su raíz gitana. Es en las tierras de aceituna, como en las tierras de Jaén. Recordemos que este poema se iba a titular en principio Romance de la pena negra de Jaén, donde brotan tanto los olivos como la pena negra de los gitanos. Dice la voz: Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa, llora zumo de limón agrio de espera y de boca. En esta cuarteta podemos comprobar cómo la voz poética que habla con Soledad ha ido evolucionando. De la preocupación inicial pasó a la advertencia y ahora directamente a la compasión, que la podemos apreciar en esas exclamaciones repetidas. Esto es lo único que puede hacer, verbalizar su compasión y corroborarnos a nosotros, los lectores, o a los escuchas, llegados el caso, que la pena que padece la gitana es algo verdaderamente triste, algo lastimoso. Esta es una pena interior y profunda que brota, que emana de Soledad hasta por el llanto. Es agria, ácida y amarga, de ahí la metáfora: lloras zumo de limón, porque lo que llora es todo lo agrio que brota de la pena, y eso es una sustancia muchísimo más amarga que unas simples lágrimas.
Es una pena agria por la espera de algo que la aplaque, que la consuele, y también porque no se puede verbalizar. Es una espera, agria de espera y de boca, algo inherente a la condición gitana de Soledad Montoya. ¡Qué pena tan grande! Corro a mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa! ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Estas dos cuartetas contienen lo que podríamos llamar el desahogo de Soledad, el parlamento más extenso de la gitana y también su último parlamento. Es como si ante la manifestación de compasión que mostró su interlocutor en la cuarteta anterior, Soledad se sintiera segura para expresar lo que está padeciendo, para exteriorizar su dolor. La pena que siente no le permite actuar con racionalidad, sino de forma desequilibrada, como lo expresa en esa comparación que tiene tanto de lugar común, como una loca. Aunque aquí la comparación está reforzada con el verbo corro, y esto es positivo porque ayuda mucho a mostrar la angustia y el desasosiego que la domina. De todas maneras, son dos cuartetas con un lenguaje mucho menos metafórico con respecto a lo que veníamos viendo. El desequilibrio emocional de Soledad se ve en la forma de llevar sus trenzas y en sus correrías al interior de la casa, porque es significativo el hecho de que ni siquiera en su hogar, en su propio ámbito, la abandone la pena. También son muy significativos los lugares de la casa que nombra, porque se trata de lugares extremos, tanto en la alcoba, que es un lugar íntimo, que podríamos incluso simbolizar el inconsciente, como en la cocina, que es un sitio que denota actividad, elaboración, es perseguida por la pena. O sea que, tanto en la intimidad como en la actividad, Soledad Montoya no puede despojarse de la pena. Esté donde esté, no está en paz. Y recordemos incluso que viene del monte. De manera que con esto podemos concluir que todo en su casa, en su casa como fuera de ella, es víctima de la pena. De allí esa metáfora hiperbólica, me estoy poniendo de azabache, carne y ropa, porque la pena es algo espiritual, pero termina contagiando, manchando de negro azabache a la carne, incluso hasta la ropa. Pareciera como si nada de lo que está vinculado a Soledad estuviera libre de la pena. En este mundo mítico poético de la gitanería creado por García Lorca, Soledad puede oler a sombra, puede llorar zumo de limón y también puede ser víctima de una secreción espiritual inexplicable que tiñe su carne y su ropa del color del luto. Los dos últimos versos paralelos del Parlamento, los de las interjecciones de la gitana, muestran la angustia de esta ante lo perdido, ante lo contaminado. Comienza haciendo referencia a una prenda íntima, como las camisas de hilo, lo que ya de por sí tiene un vínculo con lo sexual, y enseguida se lamenta por sus muslos de amapola, lo que carga al poema de erotismo y sensualidad. Esos muslos rojos como las amapolas se irán poniendo negros. Uno siente que la plenitud física de esta gitana, recordemos la referencia anterior a los pechos, por culpa de la pena, no se corresponde con una plenitud vital, y es aquí donde radica lo angustioso de su realidad gitana, lo trágico. Ella es la pena misma, por eso dice, me estoy poniendo. Consciente de esta situación es que la encontramos en el principio del romance, en una búsqueda infructuosa. Estaba buscando una forma de ser que no fuera pena. Eso quería que fuera su persona. Soledad, lava tu cuerpo con aguas de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, le dice la voz. La voz que vuelve a aparecer para cerrar este importantísimo momento del romance, con un consejo que tiende a ayudar a Soledad a que mitigue su sufrimiento.
Desde su perspectiva racional y frente a esta mujer que es toda pasión, la voz le aconseja que lave su cuerpo con agua de las alondras. Esto es una metáfora que alude al rocío, que es un agua natural, pura y fría, y que quizá piensa la voz amistosa pueda poner fin a la pasión de soledad. Lo que parece desconocer la voz poética es que el hallazgo de la paz no depende de la gitana. A mí me resulta muy importante que este momento, el principal del poema, se cierre con el nombre completo, Soledad Montoya. Por dos cosas. En primer lugar, porque es como si todo lo que se ha dicho anteriormente recayera sobre este nombre. Y en segundo lugar, porque el nombre Soledad Montoya queda en el mismo verso que la frase en paz. Y estos son dos elementos excluyentes. El deseo verdadero, genuino de la voz es que la paz llegue a Soledad Montoya, pero la paz y Soledad Montoya son dos cosas, no son dos cosas conciliables. Tercer momento. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. El romance bien podría haber terminado la cuarteta anterior y tener solamente dos momentos. Pero esta continuación de 8 versos era algo que se imponía, porque de no hacerse se corría el riesgo de que termináramos asociando la pena negra exclusivamente a Soledad Montoya, y eso no es así. Este es un padecimiento común de la cultura gitana. Los 4 primeros versos de este tercer y último momento del romance traen una cierta distensión a un texto que estuvo cargado por el dramatismo. La naturaleza y la vida objetivadas en ese río siguen corriendo. Pero de alguna manera esto contrasta con la inmovilidad de la pena. Todo fluye, el tiempo, la vida, pero la pena permanece. Con una bella metáfora que nos indica que está apareciendo la aurora de un nuevo día, pero esta luz no servirá para aclarar la vida de soledad, que seguirá marcada por la pena. Podríamos establecer, si quisiéramos, hasta un contraste entre la luz del sol del nuevo día y toda la negrura que marca la pena en la vida de soledad. Pero esta es la pena de los gitanos, no solo de soledad. Se trata de una pena en estado puro, que no depende de las circunstancias. No hay manera de compartirla, de que alguien pueda atenuarla, asumirla, acompañarla. Es una pena limpia y siempre sola. Soledad Montoya fue el instrumento utilizado por el poeta para mostrarnos la encarnación de la pena gitana. Una pena que está activa, pero que, como su cauce es oculto, no hay manera de encontrarla ni de combatirla. El poema se cierra haciendo referencia al origen remoto y misterioso de un dolor esencial e intransferible, el de la pena negra, la pena de los gitanos. Y así termina, queridos amigos, el estudio literario, el análisis literario que he realizado sobre el poema Romance de la Pena Negra, un texto perteneciente a la obra El romancero gitano de 1928 de Federico García Lorca. Este es uno de los 8 textos que aparecen en este libro titulado Algo así como un misterio y que, bueno, está a la venta para todos ustedes, que lo pueden conseguir comunicándose tanto al teléfono que aparece en pantalla como al correo electrónico. Bueno, para mí es un gusto dar inicio a esta serie de charlas literarias que vamos a tener de aquí en más, y aproveché para que esta primera charla fuera la presentación formal del libro Algo así como un misterio. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande para todos. Para mí fue un gusto. Les habló Fernando Chequi.